yo voy a hablar de vestibulopatía bilateral. Empezamos con un caso clínico que la verdad que suele resumir y explicar mucho de lo que vemos, ¿no? Mujer de 74 años, se interna en unidad coronaria por un cuadro de endocarditis bacteriana, recibe tratamiento antibiótico, tiene una buena recuperación, se da de alta y después viene a consultarnos por inestabilidad y visión borrosa. Entonces este es el primer video, no hay mucho secreto. Acá tenemos un test de impulso cefálico, si ustedes ven de un lado y del otro, por momentos se pierde, pero claramente es positivo bilateral. Bien, ahora el tiempo, seguimos. Este es el test de agudeza visual dinámica, lástima que no se escucha, pero primero la agudeza visual estática, corregida por supuesto, llega aproximadamente a 9 décimas. Después yo le imprimo un movimiento de más o menos 2 Hz, creo que se alcanza a ver, y le hago leer otra parte de la cartilla y solo queda en, créanme ahí, si saliera el sonido, queda en un décimo, llega a un décimo, ya el segundo no sabe qué es. O sea, claramente positiva, más de 4 líneas de diferencia entre una prueba y otra. Ahí quedó y no puede seguir. Volvemos a dejarla quieta y sigue respondiendo adecuadamente. Entonces, este es un video Head Impulse Test hecho por la doctora Marina Rosende, que nos acompaña acá, donde vemos ganancias en el plano horizontal de 0,2 en promedio, ¿no? Francamente disminuidas. Entonces, ¿ante qué estamos? Sabemos que la Vareni Society está en una campaña de dar criterios diagnósticos, cosa que a mí me parece espectacular porque nos da un lenguaje común a todos los que nos dedicamos a esto, y estamos ante un síndrome vestibular crónico y dentro de eso una vestibulopatía bilateral. Bien, hablando un poquito de historia, James en 1882 describe lo que es el sentido o la sensación de mareo en sordomudos. Vareni encuentra en 1907 la ausencia de respuestas calóricas o disminución en sordomudos. Dandy describe ya oscilopsia inducida por movimientos e inestabilidad en pacientes neuroectomizados bilateralmente para tratamiento de Meniere. En 1989 Való describe lo que llama vestibulopatía idiopática bilateral. En el 2005 Colbrán y colaboradores demuestran una afectación hipocampal y de orientación en el espacio en los pacientes con patología o falla vestibular bilateral. Entonces estamos hasta esta definición, ¿sí? Hay una pérdida de función en forma completa o parcial pero importante de ambos órganos vestibulares, también podría ser de los nervios o de ambos. Y aparecen 3 síntomas, ¿no? Una oscilopsia, que definimos como el movimiento del campo visual o una visión borrosa ante los movimientos de la cabeza o la locomoción. Inestabilidad de la marcha, que se exacerba ante la oscuridad o un terreno desigual, por ejemplo, y también un deterioro, como dijimos, de la memoria espacial y navegación. Digamos que esto es el resumen de lo que venía sucediendo. Respecto a la epidemiología, un estudio de Ward de 2008 dice que hay 28 cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, una incidencia relativa del 4 al 7%, y la edad, si bien es muy variable de acuerdo a las patologías o la etiología, el pico sería entre 50 y 60 años. Y acá viene lo importante, 2017 la Vareni Society, que es la que agrupa a los especialistas dedicados a la parte neurotológica, otoneurológica, realiza una serie de criterios, que es un poco extrapolar lo que habíamos desarrollado anteriormente. Un punto A, ellos hablan de vestibulopatía bilateral definida, donde tiene que haber desequilibrio, o sea, un síndrome vestibular crónico con desequilibrio postural e inestabilidad de la marcha, y tiene que estar asociada al menos al 2 o al 3, ¿sí? El 2 dice visión borrosa, inducida por movimientos u oscilopsia, y un empeoramiento del desequilibrio o de la inestabilidad, sobre todo ante la oscuridad o ante el terreno desigual o blando, ¿sí? O sea que ante la atenuación visual o propioceptiva. No tiene que haber sintomatología estando quieto, porque hay una alteración claramente en los reflejos vestibuloculares bilaterales.
y tiene que haber una constatación de la reducción del reflejo vestibulocular de la velocidad angular, ¿sí? Reducción o que no haya, digamos, respuesta. Y para eso requiere una constatación. Esa constatación puede ser a través de distintos métodos complementarios. Se estableció que el VHIT tiene que haber una ganancia menor de 0,6, respuestas calóricas, la velocidad de fase lenta, de componente lenta de cada lado menor a 6 grados sobre segundos, y en sillas rotatorias una ganancia menor de 0,1, aunque la ganancia es un poco, digamos, no siempre se logra obtener, o un retraso en la fase mayor a 68 grados. Como siempre en todas estas clasificaciones no tiene que haber otra patología que explique mejor lo que está sucediendo. También hablan de qué, de lo que llamaremos vetibulopatía bilateral probable. Lo mismo que la otra, la diferencia es que acá no necesitamos, lo podemos hacer todos, no necesitamos del método complementario. El punto C habla de test de impulso cefálico positivo bilateral. ¿Bien? Entonces, de nuevo, estudios complementarios. Yo creo que el gran aporte en lo que es vestibulopatía bilateral lo da el VHIT. ¿Por qué? Porque es fácil, porque es universal, porque muchos podemos acceder, si bien o lo tenemos o podemos mandar a que lo hagan. Es rápido y no invasivo. Las pruebas calóricas también juegan un rol y están bastante universalizadas. Creo que la silla rotatoria, yo al menos tengo muy poca experiencia. No es tan frecuente en todos los laboratorios de neurotología y se dejaría para cuando no pueden hacerse las pruebas 1 o 2, digamos, cuando no se puede hacer un VHIT por alguna contraindicación de patología cervical o algunas pruebas calóricas. Si bien no está en el tema diagnóstico determinado por la Varani, quiero hacer hincapié que el BEM jugaría un rol, tanto el BEM cervical como ocular, para determinar la función de los órganos otolíticos, ¿no? El cervical para el sáculo y el ocular para el utrículo. La resonancia magnética es fundamental que la solicitemos, que la pidamos, porque nos va a generar en algunos casos descartar otras patologías, pero también nos puede haber el hallazgo. La vetibulopatía bilateral puede estar asociada a lesiones estructurales. Y la audiometría, por supuesto, que también es importante. Acá tenemos más o menos una línea de lo que sería la frecuencia de movimiento natural cefálico, que va de menos 0,05 Hz a 5, y las distintas pruebas. La calórica claramente es un estímulo de baja frecuencia, la silla rotatoria es más natural, de baja a mediana frecuencia, el test de agudeza visual dinámica estaría como en el medio, y el test de impulso cefálico sería un estímulo de alta frecuencia, digamos. Esto es el VHIT, un VHIT con disminución de la ganancia en todos, es para que lo sabemos todos, yo creo que estamos familiarizados. Una lente que tiene un acelerómetro y que va a comparar el movimiento que hacen los ojos con el movimiento que sufre la cabeza, que tiene que ser en la misma dirección y en sentido contrario. Si son muy parecidos, la ganancia es de 1. Si hay una diferencia, los ojos acompañan el movimiento de la cabeza y de esa manera la ganancia se encuentra disminuida. Quiero hacer hincapié en esto porque esto es lo que nos va a llevar a todos a darnos cuenta que hay, o por lo menos a parar las antenas de qué está pasando. Y son estas 3 pruebas. Las 3 pruebas que son muy simples de hacer y que las podemos hacer todos en nuestra consulta, en nuestro consultorio, es el test de impulso cefálico, no voy a entrar en detalles, pero se basa en lo que acabamos de decir. El test de agudeza visual dinámica, donde le hacemos con una cartilla de Snellen moviendo la cabeza, comparamos, como dijimos antes, la agudeza visual estática versus la dinámica. Interesante que se lo podemos hacer en niños también. En esa cartilla donde hay dibujitos podemos decir que nos relaten qué es lo que ven. Y por supuesto la prueba de Romberg, que consiste en disminuir la base de sustentación ojos cerrados, nos da un aporte también, sobre todo de la función vestíbulo-espinal, pero tenemos que saber que si hay una alteración propioceptiva importante también puede ser positiva, no solo se va a ver afectada por lo vestibular. Desde el punto de vista de subtipos clínicos, podemos hablar en cuanto a su evolución de diferentes variaciones, ¿sí? Uno es vértigo recurrente y de luego la aparición de una vestibulopatía bilateral, como podemos ver todos en pacientes con Meniere. También existiría una vestibulopatía bilateral rápidamente progresiva,
ejemplo, ante una exposición a aminoglucósidos, pero lo más frecuente, o por lo menos lo que nosotros hemos visto, es la vestibulopatía bilateral lentamente progresiva, alrededor del 60% de los pacientes, que uno va viendo que inexorablemente cada vez está peor y más inestable. También existe como una, podríamos decir, una subvariación de la anterior, la bilateral con síntomas neurológicos, con sintomatología neurológica, ejemplo, el síndrome de Canvas, ¿no? Respecto a etiologías, hay dos grandes series. Esto es un poco el trabajo que hicimos con la doctora Bisoni, que está acá, que nos acompaña. Singler en el 2007 da un relato de 255 pacientes. Miren qué interesante, 30% de etiología clara, 70 no lo identifican, lo más común ototóxicos, meningitis y meningitis, entre esos 15, 7 y 5%, tumores menos frecuentes, enfermedades autoinmunes aún menos y raras, traumatismo y siderosis superficial, entre otros. Lucier en el 2016, 10 años después, con 154 pacientes, llega a un diagnóstico en el 47% de los casos, un diagnóstico claro. Ahí aparece un 10% de sospecha genética y habla del síndrome de ataxia cerebelosa, neuropatía y arreflexia vestibular bilateral, el Canvas. Bueno, este es el trabajo que hicimos, que presentamos. Es una serie de casos, un estudio retrospectivo de 6 años. Nos basamos básicamente en el resultado del video Head Impulse Test y encontramos 44 pacientes, 50% mujeres, 50 hombres, obviamente. La edad promedio fue 72 años, con un espectro entre 2 y 93. Nos llamó la atención, o por lo menos yo hubiera esperado más en motivo de consultas de oscilopsia, pero la verdad que todos menos uno, los pacientes consultaban por inestabilidad, la mayoría. Aquellos que le hicimos el test de agudeza visual dinámica y que había dado francamente positivos, todos se relacionaron con la presencia de, o sea, siempre fue asociado a una vestibulopatía bilateral. Para nosotros el test de agudeza visual dinámica es francamente predictor. Las etiologías en el 61% no lo pudimos encontrar, idiopáticas, 18 patologías etiológicas, trauma y iatrogénicas menos frecuentes, el 9, neurodegenerativas, neoplásicas, presencia de aminoglucósidos en uno de los pacientes. Y la prevalencia de migraña encontramos en los casos idiopáticos. ¿Por qué? Porque está asociada, o hay algunos trabajos que hablan de que la migraña vestibular, la migraña en sí en general, podría estar asociada a un daño progresivo del sistema vestibular y llevar a una vestibulopatía bilateral. Entonces, la presencia de migraña fue del 18%, es más que lo que uno esperaría en población general, pero no fue estadísticamente significativa de aquellos que tenían una patología, ¿no? De los no migrañosos. O sea que nosotros no encontramos una relación en los casos idiopáticos clara que explicara, que pudiera explicar qué es lo que está pasando como hipótesis. Esto es lo mismo, sigamos. Los diagnósticos diferenciales, por supuesto, toda patología que me genere inestabilidad, que me genere un trastorno visual, la podemos involucrar en esto. No voy a hacer un relato en honor al tiempo. Y respecto al tratamiento, por supuesto que lo ideal que sería una profilaxis de la pérdida de la función vestibular, ¿no? Tratar de evitar que esto progrese. Si no lo logro, recuperar la función vestibular perdida, que en general tampoco lo voy a lograr, en estos casos al menos. Y finalmente una promoción de la compensación y sustitución de la entrada de información vestibular faltante. O sea, ¿cómo lo hacemos? Hoy por hoy con rehabilitación vestibular. O sea, cuando identificamos la causa la trataremos, pero si no, rehabilitación vestibular, haremos adaptación, sustitución sensorial principalmente, o habituación. Pero no todo está perdido. Estos pacientes en general tienen mucho impacto en la calidad de vida. Ya algo que parecía imposible, lo estamos viendo y aparece en publicaciones, y no me puedo olvidar lo que me dijo una vez un ingeniero electrónico, que los avances biológicos dados por el cuerpo están limitados a miles de años de evolución, en cambio los avances tecnológicos es casi exponencial año tras año. Por lo tanto, si algo tecnológico se está acercando a reemplazar la función, es certero que eso va a suceder. Entonces aparece un implante vestibular que es basado en lo que serían los implantes cocleares. Yo no soy experto en esto,
pero hay una estimulación eléctrica del sistema vestibular, acá ya lo podemos ver, acá está, existe, y este es un trabajo de Guinan que es muy interesante. Lo que ven es lo que sería la agudeza visual. Acá uno es estática, o sea, los pacientes quietos, cómo miran, con patología vestibular bilateral. Acá con el esquipo apagado, básicamente miren cómo cae la agudeza visual. Cuando se enciende casi se normaliza. Bien, ya está ahí terminado. Entonces, como conclusiones, creo que el desarrollo de criterios diagnósticos permite establecer un lenguaje común entre los investigadores, eso es fundamental. Los nuevos métodos complementarios facilitan la detección y posibilitan un mayor nivel de identificación, pero lejos estamos de identificar todas las causas. Existe un gran porcentaje de pacientes sin etiología definida. Estudios futuros podrán determinar el rol de la migraña vestibular en esta. La detección precoz, o sea, pensar en esto y tratar de buscar la causa, por ejemplo, exposición a drogas ototóxicas, es fundamental porque mientras menos expuesto disminuye el daño y la comorbilidad. Y la aparición de nuevas y mejores tecnologías, como el implante coclear, genera un futuro prometedor en estos pacientes con vestibulopatía bilateral. Muchas gracias.